¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Este es un nuevo PAM Live. Me prometí no quebrarme y lo voy a hacer. Estoy bien. Bien. La verdad es que estoy bien. No voy a cortar el live, lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer porque es un tema muy importante el que vamos a tocar. Les confieso que... Bueno, no les confieso. Creo que es hasta de público conocimiento. Ay, voy a ir a traerme un pañuelito. No se vayan. Bueno, acá estoy de vuelta y no encuentro pañuelos encima. No importa, no pasa nada. Bien, les decía. Es un tema muy delicado, más que delicado, es una problemática enorme, gigante, con la que estamos, creo que el mundo atravesado. Y nos preguntábamos, y mucha gente nos escribía en estos live que creo que son muy necesarios para mucha gente, cada uno con sus problemas, pero muchas familiares de adictos nos escribían y nos pedían hacer el tema. Siempre estuvo en agenda, siempre estuvo en la carpeta para en algún momento hacerlo. Mucha gente está sufriendo hoy, es muchísima. Creo que corresponde hablar y contarles en primera persona. Estoy bien, pero no condice con la imagen. Me van a ver ojos tristes, como me dicen siempre. La verdad que estoy bien. Por amor y respeto a su mamá, a su papá, estoy hablando de la mamá y el papá de Franco que nos están mirando, es que no quiero quebrar, todo lo contrario, quiero sumar, quiero que sirva, quiero ayudar. Y la verdad es que no tengo derecho a estar, o sea, estoy triste, por supuesto, pero no tengo derecho a no estar agradecida también, porque los leo y les agradezco el cariño, pero ¿saben qué? Tengo una linda noticia, es que de ser tía, nos enteramos después, lamentablemente él no llegó a saberlo, pero su novia Yamila nos va a dar un bebé. Dios así lo quiso, Dios quiso que un pedacito de Franco esté en el vientre de Yamila, así que hoy nos da fuerza, sobre todo le da fuerza a su mamá, le da fuerza a su mamá, digo a Yamila, le da fuerza a sus abuelos, a Marcela y a Beto, así que creo que, bueno, más allá de la tristeza, hay una enorme felicidad, enorme, que a veces es contradictorio, porque dices de qué puede estar feliz, pero les juro que estoy inmensamente feliz a pesar del dolor, por supuesto. Están las dos cosas a la vez. Bueno, muy bien. Quiero arrancar y empezar esto. Voy a hablar con Marcelo Plotnik. A Marcelo Plotnik, al licenciado Plotnik, él es psicólogo y especialista en adicciones. Él es parte del equipo de Casa del Sur, que es son varios hogares que albergan a chicos con problemas de adicción. Lo conocí en Pamela la tarde. Por ahí uno tiene ciertas ideas, conceptos, muchas veces equivocados. Él es una persona que conoce mucho, que sabe, que ayuda a la gente más vulnerable, a los que menos posibilidades tienen. Tiene una tarea muy dura, muy difícil, y me consta personalmente del trabajo que hace, de cómo se involucra. Vuelvo a decir, lo conocí de manera profesional entrevistándolo en Pamela la tarde. Luego lo contacté fue uno de los tantos hogares por los que pasó Franco,
y lo conocí a Marcelo Plotnik no solo como licenciado, psicólogo, clínico, sino como persona, como ser humano, increíble. Bueno, ya pasó, ya pasó. Mi cara me quiero arreglar, porque también soy coqueta. Bien. Es un tema muy duro, pero a la vez más común de lo que uno se imagina, de lo que a uno le gustaría, de lo que uno espera. Porque uno dice, pasan los años y combatimos al narcotráfico, combatimos las drogas. ¿Cómo tenemos los comunicadores que plantar bandera y decir la droga mata? O sea, no es que es recreativo, la pasas bomba, la dominás, no, la droga mata. Mata. No hay vueltas. Pero bueno, vamos a sumarlo al licenciado. Me gustaría comunicarlos, pero bueno, nada, los voy a leer. Este es un espacio donde vos que estás del otro lado podés hacer tus preguntas. Hoy más que nunca te necesito. Te necesito para que lo hagamos juntos, hagamos este live juntos, le preguntemos a Marcelo Plotnik absolutamente todo lo que te preocupa. Quiero aprovecharlo al máximo, así que no me demoro más y lo voy a buscar. Vamos a buscarlo. Ya voy, porque estoy un poco como que me tiembla el pulso. Ya estamos. Solicitud. Hola Marcelo, muy buenas tardes y muchas gracias por tu tiempo. Bueno, ¿me escuchás bien? Quiero reponerme para poder disfrutar bueno, sacarle el mayor provecho, si se puede. Gracias por tu tiempo, Marcelo. Gracias a vos por invitarme. ¿Qué decís, Pablo? Bueno, este tema ya lo hemos hablado, estaba en agenda hace un tiempo y me pregunto cómo afecta bueno, a las personas con adicciones esta cuarentena, que cada vez se extiende más ¿no? y que potencia todas las emociones de alguna manera. Mirá, vamos a intentar como ir ubicándonos por zonas. Vamos a ir armando Dale, estructuras para poder entendernos un poco. Eh, la humanidad está atrás del uso y consumo de sustancias de toda la vida. Hay búsquedas por todos lados. Una de las primeras búsquedas que busca la humanidad como tal es el placer, es encontrar aquello que le resulta placentero. Eh, como psicólogo voy a intentar dirigirme lo menos posible a la teoría, o sea, no hablar del deseo, del psicoanálisis y de cuestiones que son muy profesionales, porque no es a lo que estamos invitados en esta charla. Pero estamos hablando de esto, de esta búsqueda, de esta cuestión que la persona siente que algo le falta y que su estado no se completa, no se completa. Lo que tiene no es suficiente. Y cuando me pongo a hablar de eso, me pongo a hablar directamente a una parte de nuestra anatomía, de una parte de nuestra humanidad, que es la conciencia. Vamos a tratar de trabajar medianamente más enfocado en nuestra conciencia que en aquellos actos inconscientes que sí tienen que ver con nuestra historia, con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestra coyuntura. Digo esto porque cada uno de nosotros, los que estamos del otro lado, o los que nos están escuchando, tienen su propia historia y cada uno tiene su propio devenir, y de ese devenir se van a generar una cantidad de cosas. sí. El disparador tuyo, nos habla de la tristeza, el dolor y la alegría y todo lo que nos estuviste contando, nos trae a este momento tan particular en el que el mundo está viviendo un cambio más allá de lo que quiera o no quiera, en el que se habla de una pandemia, en el que se encuentran situaciones en algunos países, enorme cantidad de enfermos o enorme cantidad de muertos. Creo que leí que estamos llegando a los 10 millones de infectados en el mundo, o sea, estamos hablando de un número como muy importante.
Y como bien se está diciendo, lo único que estamos encontrando es el aislamiento social. Estamos tomando un término, un momento muy complicado para todo lo que tenga que ver con esto que es el consumo, que es el aislamiento, el estar aislado. Cuando hablamos de consumo problemático, es decir, de gente que tiene realmente dificultades, estamos hablando de algo que los mantiene aislados, que los mantiene escondidos, que los mantiene silenciados en sus propios dolores y demás. Un poco para meternos en esto que vos puntualmente me preguntás, yo quiero hacer como una memoria colectiva a cierta búsqueda que acompaña el placer, que nos acompaña hace muchos años, que es la pregunta de hasta dónde podemos generar más conciencia. En algunos años, en los 70, en los 80, en muchas partes del mundo, se hizo pico furor. En la zona de California se hablaba de la conciencia acrecentada, aquella posibilidad de ampliar nuestras posibilidades conscientes más allá de los límites conocidos. Y se abrieron varias líneas, muchas líneas, se abrieron líneas hermosas, místicas, religiosas, amorosas, de corazón, se unieron algunas cuestiones que tienen que ver con lo que es la mente unida en nuestro corazón, en nuestro sentir, y también se encontraron los caminos rápidos, las búsquedas rápidas, la inmediatez, la cuestión social, de consumo, lo que se llama el delivery, ¿no? Uno llama y a los 10 minutos tiene que estar la comida, que ya pedimos, ya está, no hay esfuerzo, no La hay nada. inmediatez. Y La ahí es donde inmediatez. caemos en probar cosas que creemos que nos van a dar esa felicidad, ese placer inmediato, que son las sustancias. Entramos en un punto que nos atraviesa a todos como humanidad, que es la falta de esfuerzo, la falta de paciencia sobre uno mismo, sobre todo la falta de confianza, de trabajo sobre uno mismo, en una sociedad que intenta ser exclusivamente victoriosa, digamos. Los que ganan están bárbaros, los que le va fantástico está bárbaro, y los que no, no cuentan, directamente no cuentan. Entonces, ante la búsqueda de conseguir el éxito, como sea, a toda costa, el éxito es inmediato, es rápido y es lo único a lo que voy a ir a buscar. Hace poquito estaba leyendo una entrevista de alguien que hablaba de esto, de la cuarentena, y decía, por el Día del Padre, y decía, ¿qué hiciste papá vos, o mamá, o a los familiares, en esta cosa que nos pasa cuando estábamos en la cuarentena? ¿Qué hiciste cuando todos veíamos lo que nos estaba pasando? ¿Y qué nos pasaba como personas en esa época? Esta cosa de desconectarse, de no sentir hasta dónde uno es capaz, hasta dónde uno tiene que hacer su esfuerzo y empezar a trabajar en conciencia y vivir en conciencia, empieza a encontrar respuesta en alguna sustancia, cualquier cosa externa que venga y nos dé la posibilidad de un salto al trampolín y sentir por 1, 10, 15 minutos la sensación de que hemos logrado algo. Claro. Marcelo, pero yo lo que quiero es, sobre todo, perdona que te corte, pero sobre todo para hacer hincapié o tal vez usar este espacio de servicio para enviarles un mensaje a las familias que están atravesando en acompañar esta situación, ¿no? De adicciones fuertes y de qué manera se pueden ayudar y cuáles son tal vez mucha gente que los estoy leyendo en este momento, que el gran Salvador es Dios, que una de las de los caminos donde se aferran muchos es en la palabra de Dios y, y que encuentran un lugar. Yo no sé si es tu computadora que estoy sintiendo un ruido o soy yo. ¿Vos me escuchás No bien? tengo, al lado mío no tengo electrónica y te escucho bien. Bueno, ¿cuáles son los tratamientos más efectivos a la hora de intentar rescatar de este tormento? Mira, primero y principal, aunque sea muy rápido, nosotros tenemos que definir qué le está pasando a la persona y hay que acercarse a un profesional para ver cuál es el grado de compromiso. No todos los tratamientos son para todos los pacientes, pero nosotros nos vamos a dedicar a esto que pedís vos, que es la ayuda cuando se necesita ayuda.
cuando de verdad esto empieza a abrir el plano familiar y la persona empieza a involucrar a todos los familiares que tiene al lado, entonces la patología empieza a hacerse más severa, el problema empieza a ser diario y empieza a exigirse una ayuda. Y fundamentalmente yo lo que quiero transmitir es que la primer gran ayuda que necesita el paciente es encontrar un lugar donde pueda hablar, y en general estos lugares además precisan de los grupos, es decir, de participar de una actividad que no sea él solo, otra vez sintiéndose solo contra el mundo, y encontrando un lugar donde haya un par y alguien más que lo acompañe. Vuelvo a repetir, depende mucho de los grados y de los inconvenientes de cada uno. La verdad que la única buena noticia que podemos decir es que los tratamientos son efectivos, que realmente se encuentra mucha respuesta a esto. No a todos y no a todos. Son lentos, sí, la verdad que son lentos. Pero lo que sí es importante que la gente entienda es que hay un lugar donde encontrarse y el paciente está esperando ese lugar. Hay un acto que lamentablemente a veces ganan y es absolutamente fallido, que es que el paciente no demanda, muchísimas veces no demanda ayuda, o cuando demanda ayuda ya pasó mucho tiempo. Existe la posibilidad de que el familiar, la pareja, alguien cercano al paciente encuentre lo que está pasando y empiece a preguntar. Y muchas veces, en el inicio de estos primeros pedidos de ayuda, la primera respuesta es: no, yo no necesito nada, yo tengo todo bajo control. Esa es una palabra, quiero hablar del control, del supuesto control, porque en la sociedad, digo, porque lamentablemente en la sociedad está, no sé si es permitida la palabra, pero es hasta aceptado, no sé cómo, digo, sobre todo estoy hablando desde el ambiente a lo mejor de la televisión, de lo que es, digo, es hasta, no es socialmente aceptado, sino hasta es, no sé, los amigos del campeón, es hasta una suerte de ritual, el tema de pertenecer, ¿no? Y, y lo primero que te pueden decir cuando alguien consume es: yo lo controlo, y estoy perfecto, y es un, ¿no? Y es el placer momentáneo de hasta dónde el adicto controla o la droga te controla. Desde el momento que nombras la palabra adicto, desaparece la palabra control. Es que no hay control cuando hay una adicción. No. Podríamos en todo caso, pero lo que pasa es que no es para este momento diferenciar al usador, aquel que esporádicamente usa, digamos. Pasa que entre el uso, el abuso y la dependencia se puede hacer una distancia, pero no es el espacio que nosotros estamos hablando acá. Y el asunto cuando yo hablo de la conciencia tiene que ver con esto, porque la mentira es grande. El control no es que controlo, bueno, estoy consumiendo tal cosa. No nos olvidemos que muchos años atrás también había atrás del café, atrás del cigarrillo, atrás de un montón de cosas que hoy son drogas totalmente autorizadas, porque no dejan de ser drogas, y pasaba a ser esto que decís vos, el LIT o lo que sea. Yo prefiero no perderme en ese laberinto, sinceramente. Bien, bien. Lo que sí hay de cierto es cuando uno mira a los ojos a la persona y le habla y le pregunta y habla a los ojos. Aquella persona que vos me estás mencionando en el trabajo, lo que sea, que tiene su dificultad y empieza a hablar, no habla de yo lo tengo bajo control, digamos. Eso es otra vez cáscara, es otra vez una cosa externa. En el supuesto caso, y la verdad que no lo vamos a conversar acá, de aquel que tenga algún uso por lo que sea, yo te voy a decir sinceramente, en general no lo conversa, no tiene necesidad de compartirlo. Hay una cantidad enorme de actos íntimos que no se comparten. Cuando empiezan a compartirlo, determinadas cosas se empiezan a poner en juego. Vuelvo a repetir, no es mi lugar ponerme con el psicoanálisis y lo que se dice, lo que no se dice, lo reprimido, lo no reprimido, sería demasiado para este momento. Cuando Sí, estamos hablando de alguien cercano a nosotros está pidiendo o diciendo algo, porque es ahí donde nos ocupamos. Yo trabajo en una institución Casa del Sur que es enorme, tenemos 500 pacientes promedio, por lo menos en los últimos 10 años, cantidad enorme de pacientes y familiares. Ninguno de ellos está porque ha tenido un consumo esporádico alguna vez de alguna sustancia. El claro, claro. 100% de los pacientes necesita y lo ha pedido de alguna manera.
Y el 100% de mis pacientes en algún momento se ha sentado a conversar con alguien y le ha dicho, mira, yo de verdad no quería, pero ahora me doy cuenta de lo que necesito. Así que sobre ese grupo estamos hablando. Y cuando vos me hablas de familiares, amigos, parejas, sea que estén alrededor de esta situación, es gente que ve que hay una necesidad y que están pidiendo un puente y un lazo y una ayuda. Sobre eso estamos hablando. A veces llegamos a tiempo, a veces no llegamos a tiempo. A veces podemos, a veces no podemos. No es la única dificultad que las Por personas supuesto, atraviesan. La por cuarentena nos supuesto. trae una cosa muy complicada, que es una lupa sobre nosotros mismos. Estamos frente a una visión ampliada de nosotros, una visión ampliada de donde vivimos, una visión ampliada de nuestra vida, una visión ampliada de cómo somos como sociedad, una visión ampliada de cómo estaba el planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, es lógico que nos encontremos frente a esta dificultad y a ver qué tenemos. Esta búsqueda del placer vacía, absolutamente vacía, como toda cosa vacía, cae. El que busca placer acá finalmente no termina por llenarse nada. Digamos, el deseo es una cosa sumamente imparable. Y de ahí a encontrar una respuesta es muy difícil. Y quiero cerrar esta pequeñita parte con esto que Sí, vos empezaste con el control. sí. Es muy difícil sostener que nosotros tenemos el control de algo cuando nosotros no tenemos la fuerza y la fortaleza de utilizar nuestra conciencia para controlar nada, absolutamente nada. Y las personas no hacen su propio esfuerzo por desarrollarse, no hacen su propio esfuerzo por sentir su corazón, no hacen su propio esfuerzo por ver cómo son sus redes. ¿Por qué van a hacer esfuerzo por controlar algo externo? Cuando yo me refiero a vivir en la conciencia y estar en conciencia, me refiero a algo muy íntimo de las personas, como personas individuales y como personas en sociedad. Un poco como para disparar por qué cuando alguien se acerca y ¿cómo te lo voy a decir? Lo enfrenta a su persona de amistad, familiar o persona de amistad. Uno no va por la calle y le dice a una persona, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás tomando alcohol? ¿Por qué estás fumando té desatado Ujú. del cielo? No, nadie se ocupa de eso. Nosotros nos ocupamos de la gente que amamos, que queremos, esos lazos que tenemos. Cuando realmente uno empieza a preguntar es porque del otro lado también existe una demanda. No es unidireccional esto. No sé si voy Existen, un poco. ¿Qué sí, dice tu sí, gente? Marce, digo, existen diferentes cuadros o procesos por los que atraviesa una persona. Ya hablamos de que cada caso es particular, por supuesto la gravedad de un caso con otro también es diferente, pero para todos aquellos que tengan una, o a lo mejor la duda de que alguien en su entorno está pasando por esto, pero que no lo pueden confirmar, pero de alguna manera hay indicios que puedan hacerte dar cuenta que un hijo puede estar consumiendo, digo, para empezar a hablar, a tener un diálogo con la Mira, persona. lo primero que podemos hablar, y es sumamente importante lo que vos decís, una vez hicimos un librito con estos temas, porque era pregunta frecuente. Primero, no hay indicios, lo que hay señales, lo que hay es luces que Bien. prenden. Eso es muy importante. No existe cruzar el pelo largo, los pantalones rotos, teñirse de rubio, cortarse el pelo como Messi, sean algo que te dé una indicación de que se está produciendo esto o aquello. No es verdad que me gusta el rock and roll, entonces soy drogadicto, o no estoy tratando de poner cualquier ejemplo alejado. No es Sí, eso. pero ¿cuáles Y, serían esas señales o alertas? y mira, una de ellas es qué está pasando con el vínculo. Y nosotros tenemos vínculo, realmente tenemos vínculo. Claro que cuando uno dice, che, ¿qué está pasando acá? No puedo conectarme corazón a corazón y no miro qué me pasa a mí, ya estamos en un problema. Porque por ahí el problema pasa por uno, no por el otro. Pero en principio, nosotros somos humanos en comunicación, somos humanos en comunidad. Y cuando estamos hablando es qué le pasa al otro que de repente empieza a aislarse de mí. Hijo, familiar, cercano, lejano, mediano, marido, esposa, lo que sea, lo que sea. Algo empieza a suceder. Entre los mismos grupos, vamos a poner, no importa, adolescentes, posadolescentes, las edades ahora están un poco complicadas, dejaron de ser teenagers, ¿no? Ahora son edades más complicadas. Empiezan a notar en el grupo determinada cosa. Eso también es una señal. No significa que la persona sea adicta,
Eso no tiene nada que ver. Lo que sí significa que algo está sucediendo. Quiero decir, hay alguien que está poniendo, mira, yo quiero mostrar esto. Y Sí, entonces, a ver. hacernos cargo de que algo está pasando, pero es muy difícil ver algo en el otro si no lo vemos en nosotros mismos. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Y otro de los temas que también tienen que ver, que me pasa mucho y por cuestiones generacionales, es que se empieza a jugar una cosa de culpas. El padre tuvo la culpa porque pasó esto, la madre tuvo la culpa porque pasó aquello, la novia porque hizo esto, no, él porque en realidad desde que está con fulano que es el amigo, ¿Y qué no les pasa por decimos? ¿Qué les decimos, Marcelo, a todos aquellos que sienten culpa? que no, que es muy complicado porque en realidad es una cosa muy personal, que no pasa por ahí, que no pasa por ahí. Nosotros somos parte del mismo engranaje. Estas cosas que mientras vos te secas al aire, yo trato de saludarme el nudo de la garganta. Nosotros somos parte de un problema como grupo, como conjunto, como familia, como gran familia, digamos. Así que de alguna manera lo que le pasa al otro, lo que te pasa a vos, no puede dejar de pasarme a mí, aunque más no sea en la lejanía. Pero no, nos reconocemos como personas, cuando nos reconocemos en el otro también, nos vemos en el otro. Entonces, yo no puedo ser el causante de. ¿Puedo ser parte del problema? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Alguna vez lo expliqué y lo voy a decir muy rápido en aquella invitación que vos me hiciste y que yo decía, mira, la llegada, el arribo al espacio del adicto, porque estamos hablando de la adicción, él o la adicta, el Sí, adicto arriba por tres caminos, la historia personal, la historia familiar y la historia social en la que vive, porque es particular de cada uno como cada uno responde a esto. Y en eso estamos todos metidos, en eso estamos todos metidos. Si no le damos importancia a determinada cual cosa, después revienta en otro lado, ese famoso efecto mariposa. Somos un grupo social, realmente somos un grupo social. No es que lo que pasa en Buenos Aires no pasa en Córdoba, lo que pasa en Tierra del Fuego no pasa en Jujuy, digamos. Entonces, sí. este tramado, este aleteo de la mosca en un lado que produce lluvia del otro lado del planeta, eso también nos pasa en casa o nos pasa en esta comuna en la que vivimos, en la pequeña villa que compartimos. Esta cosa que muchas veces hemos hablado vos y yo por una u otra razón, en los pequeños momentos que nos encontramos, cuando se acerca el familiar y dice, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Hablo, no puedo hablar, se han roto los vínculos, me siento mal, él se siente mal. Lo primero que hay que intentar es encontrar el lugar donde podemos hablar. Yo te Ese es el digo, primer paso, clave, fundamental, el diálogo, siempre el diálogo. sí, pero yo tengo un montón de familiares que me llaman a mí y me dicen, mira Marcelo, te llamo por recomendación de fulano. El asunto es mi hermano, el asunto es mi marido, el asunto es mi sobrino, el asunto es el hijo de mi segunda mujer, por ejemplo, o la hija o el hijo de mi nuevo marido, no importa el Sí, nombre. sí. Quiero decir, hay mucha gente que me llama a mí por un tercero, y es porque con el tercero no llega. Pero cuando se hace esa consulta, cuando alguien se acerca de corazón a hablar y regresa a la casa y dice, ¿sabes qué? Hoy hablé con alguien y realmente tengo ganas de que vayamos los dos a hablar con él. Hablar. Hay mucho miedo de qué respuesta va a haber y hay mucho miedo a la cosa sintomática represiva social. Voy a ir a tal lado y voy a caer preso. Voy a ir a tal lado y me van a internar en un loquero. Voy a ir a tal lado y voy a terminar en una comunidad terapéutica. No es el único modo de tratar la internación. No siempre es adicción. Cada uno tiene realmente un desarrollo absolutamente personal de cómo llega a su historia. Y hay muchas cosas para hacer. No solo atiendo yo pacientes en internación, también tengo un consultorio con pacientes que vienen a consultar. No es un tema de clase social, no es un tema Por de supuesto edad, que no. no es un tema de edad y no es un tema de género. Entonces, Mm. cuando uno empieza a entender que somos parte de algo, entonces todo se hace un poco más fácil. Quiero leer algunos de los mensajes, Marcelo. Noemi, Mino 9 dice, pienso que las drogas son un gran problema en la sociedad. Es un poquito lo que estabas diciendo vos. Ahí se me perdió el mensaje. Bueno, son muchos los mensajes, Marcelo. Mucha gente que te felicita y te agradece, gente que te conoce, que les has ayudado a cambiar su vida y para bien. Pero quiero leer algunos de los mensajes, ¿no?
También necesitan los familiares, dice él, para el acompañamiento adecuado. Familiares, vínculos cercanos, ¿de qué manera acompañarlos, Marce? Yo quiero, entiendo, vuelvo a decirte que cada caso es diferente, pero en la generalidad. Pasan los años y empezamos a llamar a las cosas por su nombre, hablamos de las drogas, hablamos que afectan. ¿Cuáles podrían llegar a ser las consecuencias, en la salud mental cuando es grande la adicción? Estar metido durante mucho tiempo en una situación ajena a nosotros, incontrolable para nosotros, en la que, cuando se habla de dependencia, estamos hablando de no ser libres, y durante mucho tiempo genera un acostumbramiento y una reacción bastante complicada. Hay una explicación, y lo voy a hacer muy rápida, de la física cuántica que dice que el cerebro empieza a entender determinado tipo de respuesta y después, cuando tiene que elegir, y le hace fácil el camino. Imaginemos una tormenta donde el rayo más o menos elige por dónde ir, y cuando ve el camino y más o menos sigue por el mismo. Desacostumbrarnos lleva tiempo. Cambiar el físico lleva un año, así que cambiar algunas actitudes mentales lleva tiempo. Realmente lleva tiempo. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que de todo esto se puede volver a cualquier edad y después de cualquier momento. Digamos, por ejemplo, la patología más grave que nosotros tenemos en Argentina, porque quiero hablar de Argentina, puedo extenderlo a Latinoamérica y podemos abrirlo más, es el alcohol, es el consumo de alcohol. ¿Por qué? Por un montón de razones, por un montón de razones, por un montón de Porque sentimientos. socialmente está aceptado, digo, ¿no? Porque es de venta libre, porque no puede faltar, porque se asocia a los festejos, a los eventos, celebraciones, está, ¿no? Está bien visto. Un Y arraigo con nuestra humanidad y ha avanzado a medida que ha avanzado la humanidad, pero sobre todo porque hay mucha necesidad de ser amado como en masa, digamos. Hay una hermosa historia entre el creador de los 12 pasos y Jung, porque Jung, el psicoanalista que le envía a un paciente, le dice, gracias por reconocer nuestro sistema, y él le dice, no, no es que te reconozca, no, es que esta persona necesita ser amada. Y en el grupo de ustedes por lo menos están trabajando con el amor. Y entonces muchas veces esta sensación de amor, esta sensación de ser amado por la masa, reemplaza a eso que buscaron en la sustancia, ¿no? Y el alcohol es el primero que adormece al principio, excita después, buscando esta sensación de, por favor, necesito que alguien me abrace. Por supuesto quedan abrazados en la copa, es otro tema, pero cuando hablamos de esto, digamos, a pesar, y estoy hablando de drogas fuertes como el alcohol, que hace terribles estragos en el cerebro, pero también lo hace la heroína, la cocaína, pero también lo hace la Coca-Cola, perdón que nombre marca, pero estos consumos de bebidas extremadamente dulces que trabajan a nivel molecular con nosotros nos revientan. Ahora, para mucha gente que ha dejado de consumir estas cosas, en 1 o 2 años reviven, digamos. Yo tengo por elección no comer carne, digamos, hay otros que tienen por elección no comer esto o aquello, digamos, otros comen solo crudo, otros no comen esto, no comen lo otro. Cada uno debe reconocer en su organismo qué necesita para estar bien. Y eso también está en la cabeza. Es así. Rearmar nuestros lazos es como la primera medicina, digamos. Hay un montón de cosas de las que se pueden hablar. Y disculpame, bien, ahí te dejo un poquitito. Nosotros, por alguna razón, o lo que sea, por alguna razón explicable o inexplicable, estamos viviendo acá en Argentina, en Sudamérica. Esta es tierra de ancestros de pueblos originarios. Nosotros acá tenemos una cantidad de medicinas y de cosas que nuestras abuelas nos los pasaban a la mañana cuando uno se sentía mal. La sopa de la abuela, el té cuando estábamos engripados. Todo ese tipo de cosas, de bebida, de alimento, de medicina del amor, para nosotros es, ¿cómo te puedo decir? Es pan de todos los días. Cualquiera de nosotros nos puede recordar a nuestros abuelos. Cualquiera de nosotros, muchos más jóvenes, se lo damos a nuestros hijos. Y recibimos respuesta por eso. Entonces hay una cantidad enorme de recuperaciones de nuestro cuerpo que podemos tener. Enorme. No hay que pensar que todo está perdido, porque esa es una de las llaves que nos dejan sin salida. bien. La dificultad y pensar yo de esta no salgo más, entonces me quedo.
Dice Claudia Mabel, el alcoholismo es un problema que tengo que manejar día a día. Eh, Jueves de abril dice, hace 17 años lucho contra el alcohol, estoy en tratamiento, no veo salida. Y es mucha la gente desde que empezaste a hablar de la adicción al alcohol que, que también lo sufre, ¿no? Entonces, cuando otra, Gaby dice, cuando el alcohol te domina, cuando el alcohol te domina es adicción y tomar algunas veces no es adicción. Hablemos del límite, ¿no? Porque ahí está la negación también, ¿no? O el que comienza a probar por placer y dice yo lo controlo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que es una adicción o es un Para hacerlo rápido gusto? Sí, y por favor. técnico, primero hablemos de adicción. Para saber que es adicción hay una demanda, y una demanda punzante. En general es una demanda diaria, no es una demanda de cada tanto. Puede ser una demanda de fin de semana, puede ser cada vez que estoy con vos tengo que tomar alcohol, porque sin tomar alcohol no puedo estar con vos, pero esa es una demanda diaria. Es decir, Mm, la condición para que yo haga esto o aquello depende de una sustancia externa. No puedo hacerla sin sustancia externa. Los alcohólicos van a entender, y esto lo conozco por experiencia, ir a una reunión familiar, por ejemplo, y no tomar una gota de alcohol, porque todos están pendientes de que yo, por favor, no tome, sabiendo que cuando termine la reunión voy a otro lugar y ahí solito me voy a escudar abajo de esto. Entonces, la situación de vínculo irrompible habla de adicción, porque estamos hablando de adicción. El abuso y la adicción están muy cercanos, muy cercanos. Hay una persona que dice, no, 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 yo por ejemplo no llego a emborracharme, puedo tomar normalmente 1 litro, 2 litros de vino de lunes a lunes. Entonces hay una demanda ahí que no hay una escena, por ejemplo, de comida, escena de cena, si no hay alcohol. No hay un compartir algo si no hay alcohol y lo que empieza a suceder, y perdón que sea repetitivo, pero yo me siento muy llamado a eso, es un problema del corazón. El corazón empieza a resecarse, digamos. Cuando yo decidí ser psicólogo, mi padre me dijo, vos sí vas a seguir mis pasos, vos vas a ser médico como yo. Y le dije, no, papi, yo voy a ser psicólogo. Y hoy me reconozco como cardiólogo. Nada más que no soy cardiólogo, soy psicólogo del corazón. Digamos, hay cosas como terapeutas que nos cambian en la vida, digamos. O sea, claro que esto no existe, esto no es psicoanálisis, esto no es consultorio, pero en el tema de las adicciones nosotros trabajamos mucho con eso, mucho, mucho, mucho. Entonces, cuando hablamos de estas cuestiones, cuando hablamos de las imposibilidades, hablamos de que se pierde algo. Digamos, para mí ha sido una de las herramientas que yo me encontré, casi te diría paralelo a mi trabajo profesional, porque esto no está en nuestra formación como psicoanalistas. Digamos, cuando nos sentamos como profesionales pasan muchas otras cosas. Pero en este trabajo, en este que yo elegí por pasión, que es el de trabajar con la patología social, con esta patología psicosocial, ahí nos encontramos con algo un poquito más novedoso del cual no nos podemos escapar. Entonces, para esta gente que te escribía recién y que dice lucho, 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 hay varios caminos y uno de ellos es sentirse más fuerte y buscar por dónde se sienten más fuertes. Entonces sí hay, tal vez no hay atajos, pero sí probablemente hay herramientas para fortalecernos. Entonces hay un viejo dicho en el amor que dice una cuña saca la otra, y a veces podemos reemplazar esto que no es tan bueno, esta sensación de que hemos encontrado algo que, bueno, no es lo mejor, pero es lo que tengo, lo podamos cambiar por algo bueno y algo que nos brinde mucho más, ¿no? Un poco como para decirles que sí, que hay muchos caminos, no es verdad que no se puede. me encanta, me quedo con eso. Y qué linda la frase de psicólogo del corazón, ¿no? Ojalá Con el ojo pudiéramos curar el corazón de los seres que amamos. Laura Beatriz Soria dice, mi hijo es alcohólico, ¿cómo puedo ayudarle? Digo, más allá de que existen lugares como Al-Anon, digo, ¿cuál sería? Hay un número telefónico, lo activa, ¿dónde pueden buscar ayuda hoy en este momento con esta cuarentena, ¿no? Donde no tenemos muchas posibilidades. hay cosas complicadas. Primero y principal, por lo menos, como mínimo, en los últimos 30 años en Argentina y un poco más en el mundo se ha demostrado que el lugar para la atención de las patologías que tienen que ver con las drogas son las comunidades terapéuticas. Los otros grupos, hermosos, no hermosos, tienen sus dificultades.
Y para patologías graves se necesita un lugar preparado para patologías graves. Y esa es una comunidad terapéutica. En lo personal, porque yo creo que ya no hay comunidades terapéuticas que no tengan profesionales, o sea, que no sean de perfil profesional, pero por las dudas, ver que haya profesionales, no solamente grandes corazones ayudando, digamos. Está muy lindo, es muy amoroso, pero se necesita el profesional. Tiene que Claro, haber profesionales, tiene que haber psicólogos, tiene que haber médicos psiquiatras, porque siempre alguien lo tiene que reconocer, tiene que haber trabajadores sociales, tiene que haber gente que estudió y que trabaja para que esto funcione. Entonces, primero y principal, yo diría, empiecen averiguando en la comunidad terapéutica que ustedes crean que pueden ser. Yo, bien, para Casa del Sur, lo llevo en el corazón hace muchos años, hace más de 20 años que trabajo ahí, es una ONG, es una de las opciones. La cuarentena nos abre una opción espantosa. Necesitamos que el paciente, antes de entrar a la comunidad, tenga 14 días de cuarentena. Es decir, yo tengo 40, 50 personas viviendo en una casa, no puede venir alguien con síntomas, está clarísimo. claro. Está sucediendo y lo veo porque me pasa hoy por hoy. ¿Cómo es hoy, Marce? Perdóname. Hoy antes de ingresar a Casa del Sur, hablemos de Casa del Sur, del cual sos miembro. Hay ¿Cómo es el proceso en Casa del Sur, digo, de ingreso hoy? obra social, por su lugar donde está, el testeo. No es lindo, no es agradable, pero es una seguridad. Porque yo dependo de un personal que realmente se expone todos los días, los operadores socioterapéuticos están las 24 horas, a veces están una semana sí, una semana no, con ánimos de hacer menos intercambio, están todo el tiempo con las precauciones, con el protocolo, con un montón de cosas. No puede entrar un paciente con dudas de que desarrolle el COVID en algún momento. Lo lamento, no es agradable para ninguno de nosotros, pero es una de las cosas que está sucediendo. Entonces, una de ellas es que las obras sociales, algunos organismos nacionales ya están logrando hacer el testeo. Bien, Que esto está bárbaro, que eso está bárbaro. Esto está bárbaro porque entran en alguna clínica, se hace, yo mucho no me quiero meter en eso, se hace el testeo, a las 48 horas el paciente está con nosotros, primero. Segundo, esa es la parte de la cuarentena, pero también hay que hablar con el paciente. Los pacientes también tienen necesidades. Digamos, hay trabajos que se pueden hacer con los alcohólicos sin necesidad de intervención, hay trabajos que no se pueden hacer sin claro. intervención. Hoy, ¿Cuál es el promedio de edades? Digo, ¿cada vez son más jóvenes los chicos? el alcoholismo se pide ayuda al alcoholismo después de muchos años de alcoholismo. O sea que nadie viene a consultar por alcoholismo porque hace 1 o 2 años tiene problema con la bebida. Nunca son menos de 10, de 15 años, para empezar. Así que las edades van más o menos 25, 35, 45 en adelante. El tema del consumo de drogas ya es un tema social más complicado, mucho más complicado. Y el asociado al delito mucho más complicado. Y lamentablemente yo tengo la institución en este momento más redirigida a menores de 18 años que a mayores de 18 años. Es Wow. una nueva circunstancia, digamos, aumentada en los últimos años, mucho más. Y también, y esto lo debo ¿Y a qué se reconocer, debe, Marce? ¿A qué se ¿cómo? debe que cada vez son más, a qué se debe que cada vez son más jóvenes? Ya, somos una sociedad complicada, somos una sociedad que no está bien económicamente y somos una sociedad que no está bien socialmente. De verdad, hay poca colaboración, hay poca solidaridad y esto se nota y esto repercute. Y la verdad que repercute en los que menos tienen y el que menos tiene también tiene menos edad, o sea, tiene menos elementos de dónde recurrir. Yo tengo pacientes muy jovencitos que tampoco podríamos o sea, técnicamente decir que son adictos, porque no tienen ni siquiera el tiempo para ser adictos. Yo tengo un paciente de 12, 14 años, hace 2 o 4 años que están en esto. Es muy complicado, pero su situación es muy compleja, pero muy compleja. Tenemos excelentes resultados, yo estoy muy feliz con eso, pero es durísimo, es durísimo, es durísimo. Es, al alma y al corazón es un golpe, pero las respuestas son lo mejor que tenemos, lo mejor, de verdad lo mejor que tenemos. Ahora, las edades varían, también un poco tenés que entender que la patología grave que nosotros tenemos es el consumo de cocaína y de lo que se conoce como PACO, residuo de la cocaína, o el nombre que le quieran poner, porque son patologías más graves, porque entran muy rápido, con dinero, sin dinero, con delito, sin delito. Nosotros tenemos ¿Hay relación en la adicción al, digo, ¿hay alguna relación en la adicción con el delito? hay un grupo enorme
enorme de gente que tiene gran experiencia en el delito y es consumidora, abusadora y adicta, digamos, gran. Decirte cuál es la relación es un poco difícil. Lo que sí es que la gente que tiene problemas con la ley no es porque, en general, porque hay un montón de eso, pero lo que yo atiendo, digamos, los que me llegan a mí, consumo propio o por tenencia de sustancias, a mí me llegan haciendo un delito grave con consumo. Eso es lo que yo atiendo cuando atiendo delito. Es el target, es el grupo que yo atiendo, no es lo único que hay, pero es a lo que me dedico, digamos. Alguna vez vino alguien a consultarme porque había tenido una causa, pero él vino por motus propio. Quiero consultar, me pasa esto, tengo esta duda, lo que sea. Sí hay gran relación. Y la comunidad terapéutica que atiende esta patología, entre comillas, doble, que sería una problemática real con la ley y una problemática con el consumo complicada, son absolutamente necesarias porque lo que hace es descender el nivel de delito en la calle, o por lo menos de peligrosidad en la calle. Y de eso hay mucho, mucho. Y nosotros estamos dando respuesta, digo nosotros como comunidades terapéuticas. Seguro. Marce, no es casual que, digo, más de una vez has nombrado la conciencia, ¿no? Estar en conciencia. Imagino que este vivo, para quienes hayan Perdón, prestado atención. se te cortó, no es Sí, casual. perdón. Digo, no es casual que hayas nombrado muchas veces el estar en conciencia, que todos en unión, como sociedad, como comunidad, tenemos que tener más empatía, abrazar al otro, escucharlo. Y ese puede llegar a ser el comienzo de la sanación de la enfermedad. Digo, más allá que hay que recurrir a un profesional. Pero cuando uno dice entre todos, si aportamos un granito de arena, y si entre todos a alguien que está realmente, que lo vemos mal en la calle, lo miramos, nos compadecemos, lo escuchamos y lo ayudamos, creo que empezaría a no estar tan mal como está todo, ¿no? Es como, ¿Dónde se empieza esto, Pame? Y se empieza por esto. Vos abrir un Instagram, y esto es muy nuevo, yo no soy de estas sí situaciones, lo sí doy sé, vi que clases por los no otros. tenés publicaciones, tenés Instagram, pero no lo usás. Bueno, Esta solo para acá, bienvenido. dice solo esto para acá. Tengo las otras aplicaciones para dar clases y demás, pero perdóname, que vos hayas decidido abrir esto, no solamente aquella vez que nos cruzamos, sino que constantemente tocamos y pensamos, a ver, y que podamos hacer socialmente esta charla, es decir, en una red, en una persona con el perfil que vos tenés, con la cantidad de seguidores, hace que podamos vernos distintos, digamos. O sea, nada va a surgir si nosotros intentamos poner aquello malo, la sombra, como algo lejano. La sombra siempre está pegada al pie, siempre. Por más que saltes, la sombra te queda pegadita. Y nosotros como sociedad tenemos que entender que somos parte completa cuando nos miramos la parte de luz y la parte de sombra. Eso es, nadie me lo va a discutir, esto es así. Esto que vos haces, esto de poder hablarlo, porque es muy difícil, vos no vas a ir por la calle y levantando a una persona que está en el piso y diciéndole, vení que te ayudo y demás, pero si empezamos a entender que es parte esa sombra que está pegada a nuestro pie, estamos hablando de la dificultad, de aquel que está en dificultades, no estamos hablando de droga, estamos hablando de aquel que necesita algo. Si empezamos a ablandar esto como mirada y empezamos a discutir un poco más abiertamente, no te creas que todo el mundo le agrada como yo hablo. Algunos están de acuerdo, otros no tanto están de acuerdo. Eso es lo de menos. Pero no hay debate. No hay debate. Y esto no es un Boca River o no sé qué ejemplos poner, digamos. No Por es, ay, supuesto. claro, esto está buenísimo. No, esto está malísimo. No, hay un montón de cosas para hablar. Un montón. Mm. Nos está pasando con la cuarentena muchas cosas para hablar y ya tendremos tiempo. Y de cualquier forma, todos lo vimos, todos hablamos, todos vemos el Facebook y esos videitos que nos aparecen por WhatsApp. La conciencia humana debe cambiar, volveremos de otra manera, cómo será la post-pandemia, tenemos que entendernos un poco más, los buenos son más buenos, los malos son más malos, hay cantidad de cosas que se hablan. Bueno, esto por ahí es un buen momento para la reflexión. ¿No? La gente no se sienta a hablar de esto y de otras tantas cosas, por supuesto. ¿No? Mm. Ahora porque tocamos el tema. Marce, para ir terminando, digo, ¿cuánto tiene que ver la voluntad de la persona con adicción, para salir? Me encantaría decirte que no sé,
te juro, porque he tenido gente con 100% de voluntad y con 1% de voluntad. He tenido gente que no quiere, digamos, pero me dice, yo de ninguna manera, pero mira, te mandó el juez, bueno, vengo porque me lo mandó el juez. Entonces vos decís, pero ¿es porque te mandó el juez? ¿O es porque vos algo querés? No, yo no vengo porque yo quiero, vengo porque me trajo mi esposo, pero ¿es realmente que vos no querés? Porque ¿cuántas veces le dijiste que no a tu esposo y ahora le decís que sí? Entonces, la voluntad es algo difícil de medir. Además está la voluntad consciente y la inconsciente. Yo creo que cuando las personas se enfrentan a sí mismas empiezan a encontrar lo que algo no anda bien y dicen, me gustaría cambiarlo. Y ese es el principio. Ese es el principio. Todos queremos cambiar algo en algún momento. Cuando nos llega la hora, lo hacemos. Cuando es el momento, lo hacemos. Lo que sí quiero, para tomar tu palabra, es no Sí, pensar que no lo haces porque no quiere. Entonces no lo haces. Hay muchos que no pueden solos y es una manera de pedir. Cuando se necesita el cambio. Cuando se necesita el cambio. Nuestras propias preocupaciones son difíciles, ¿no? Son difíciles. A veces las compartimos, otras veces no. Yo soy psicoterapeuta, me encantaría decirles que hagan psicoterapia, digamos. Soy practicante taoísta, me encantaría que le dijeran que vayan a practicar y a mejorar su cuerpo, pero eso es como cada uno de nosotros vibra la vida, digamos. Así que la idea es, por lo menos, yo quisiera resumirlo en esto, de ser conscientes con nosotros mismos, de vivir en la conciencia. Esto que decís vos, si, naturalmente somos solidarios, Pamela. Si somos así, somos buenos, somos buenas personas, naturalmente. ¿Por qué no explotarlo un poco más, digamos? O por lo menos la mayoría somos así, la gran mayoría somos así. sí, sí. Pero todo pasa por ahí, Marce. Me quedo con esto. Y para darle un cierre, ¿no? Con la conciencia, porque tal vez estamos acelerados, corriendo, y no nos detenemos a ser conscientes de lo que nos rodea. Me quedo con eso, Marce, te agradezco un montón. Sé que tu tiempo es muy valioso, que tenés que escuchar, contener, atender a mucha gente. Te agradezco un montón. Y te dejo a vos darle un cierre a esto, un mensaje de fuerza y esperanza a quienes están preocupados o que atraviesan, que están atravesados por esta problemática. Para aquel que hoy se cruzó con este Instagram Live y se sintió reconocido en cosas que le pasan, lo primero que tiene que entender es que no está solo. Para aquel que es familiar, amigo, esposo, lo que sea, es sumamente, sumamente importante entender que no está solo, que no le pasa solamente a uno. La verdad que la conciencia es infinita, el desarrollo que nosotros le podemos dar es muchísimo más de lo que tenemos, pero muchísimo más. Y que la verdad se puede cambiar, no importa la edad, a los 90 también se pueden cambiar. No, no es un tema de ya pasé los 50, nada de esto va a cambiar. No es verdad. Digamos, el vuelco en la vida lo podemos dar en cualquier momento y está plagado de historias. Y nosotros podemos ser parte de esta historia. Sí, Eh, señor. yo entendí esto que vos dijiste, de que muchos nos apoyamos en esta idea místico-religiosa de un dios o lo que sea, pero hay algo que nos une a todos universalmente y que dice que somos chispa divina. O sea, el fuego nosotros lo podemos iniciar cuando queremos. Digamos, solo necesitamos el combustible. Chispa la tenemos. Wow. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias. Gracias a todos por el respeto. Todos me piden que dejemos fijado, mañana esto está publicado en Infobae y por supuesto va a quedar fijado el vivo. ¿Quieren Bueno, saber a dónde te pueden escuchar, Marcelo? Porque me van a matar si no hago la pregunta. ¿En qué otros canales estás en televisión? ¿Quieren saber a dónde te pueden escuchar? Porque les encantó cómo hablabas. lo que pasa es que yo, a ver, yo hablo cuando alguien me llama, digamos, y la verdad que no somos de poco perfil. En el Instagram que acabo de armar exclusivamente para todo esto, me dejan no sé, Y se pueden contactar, ¿no? También. me escriben ahí, me preguntan lo que sea. La verdad que en Facebook a mi nombre no está, porque una de las cosas que sucede es que tengo pacientes, digamos. O sea, esto es como muy, muy loco. Y lo otro es, hablemos cuando sea, salgamos, llamame alguna nota, ya tendremos otra vez. Claro que sí, todo se va a acomodar, Marcelo. ¿Cómo? Muchas gracias. Saludos a toda la gente, gracias por el respeto y nos estamos viendo. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias a todos. Besos. Chao, chao.
antes de finalizar este vivo, L. Franco, te lo dedico. Volá, volá alto. Que en paz descanses. Ah, gracias a todos. Muchas gracias.